Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Lora Núñez. Le voy a hablar sobre los materiales didácticos y sus características. Facilitadora Ivanona de la Cruz. Tema seleccionado, el cuento. Aquí podemos observar lo que es el índice de trabajo. Introducción. Los cuentos son como una ocasión que permite la instalación de otro tiempo. En este tiempo produce un cambio y habilita a la fabricación de un mundo nuevo. Los hombres no pueden vivir sin mundo, por eso aman, conjeturan, averiguan de significado y se convierte en hacedores de metáfora y lenguaje. Concepto de material didáctico. Es el vínculo o auxiliar en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre sujetos, conocedores y la realidad y objeto de la cual es cierta circunstancia es difícil o imprescindible de ser estudiada directamente. El material didáctico sirve como sustento o representación de la realidad. Para que un material didáctico se considere verdaderamente pedagógico, debe ser lo más fiel a la realidad y ofrece un cúmulo de sensaciones que abarque todos los sentidos del ser humano. Permite una experiencia multimedia. Para que un material se convierta verdaderamente didáctico, debe reunir las siguientes condiciones. Física, es decir, que el material didáctico sea lo más parecido al objeto estudiado, al cual está representado. Psíquica, el material debe estar acorde con las características culturales o intelectuales de los individuos. ¿A quiénes van dirigidos? Pedagógico. El material debe responder a un objeto pedagógico, llevar consigo un mensaje educativo o contener informaciones factibles de ser utilizada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los 14 materiales didácticos que existen, seleccioné el cuento. El cuento, dentro de los tipos materiales didácticos está el cuento. Este se define como un relato o narración breve de carácter ficticio, es decir, se cuenta una historia o se moldea a un personaje. Lo que se está haciendo es una representación de la realidad cuyo objeto es formativo, de un modo más coloquial. También se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Los cuentos se pueden clasificar en lo siguiente. Cuento de hadas, tenemos una imagen. Cuento de ciencia, cuento ficción, cuento terror, cuento de aventura y cuento de misterio. Cuento realista, cuentos infantiles o de historia. La característica de la parte de un cuento. Comenzamos con la primera de la parte de un cuento, es decir, el inicio o también llamada planteamiento o representación. Se refiere al comienzo de la historia, el momento en que el autor contextualiza
al lector tanto en el lugar en que se encuentra la narración de los personajes que intervendrá en ella y lo presentará ligeramente para que tengamos una idea de quién son y lo que buscan. Aquí tenemos el inicio, le puso un cuento en una imagen. Parte 2 de un cuento, nudo o desarrollo. Pero para poder completar con la estructura del cuento es imprescindible que haya alguna acción, que ocurra algún hecho que altere el orden apacible del inicio y que ponga a los personajes en alguna situación controvertida o complicada de resolver. El punto vital de importancia para que el texto sea considerado como un cuento y no como un texto poético o de una narración literaria. Tenemos ahí el nudo, podemos observar una imagen. Parte 3 de un cuento, desenlace o final. Y para terminar, la última de la parte de un cuento, el desenlace o final, es decir, el momento en que se resuelve el conflicto que se ha aparecido en el nudo y se puede cerrar la historia. Este cierre puede ser feliz o triste, puede que totalmente cerrado o que puede abierto. La selección depende del autor. Aquí tenemos otra imagen. Los elementos del cuento. Los elementos de un cuento, ahora que conocemos la diferencia aparte de un cuento, creemos que también es importante que sepa cuáles son los elementos de un cuento. Es decir, los elementos que se hacen que un cuento sea un cuento y que nos permita comprender mejor su género narrativo. Aquí tenemos tema del cuento, historia, tiempo, espacio, personaje, narrador. Aquí tenemos los elementos del cuento, como ya le mencioné en la parte de arriba. Tenemos el cuento como recurso. Un cuento como recurso didáctico puede ser una herramienta muy útil para trabajar diversas áreas y contenido. Es muy común que los docentes pidan a sus alumnos que escriban historia a partir de sus vivencias personales sobre aquello que más les gusta, sobre cuál sería su ejecución preferida. Ahí tenemos más información sobre lo que es el cuento como recurso. Aquí tenemos algunos libros destacados en la categoría de cuentos. Se seleccionó 3, hay varios, pero nada más seleccioné 3. Cuentista dominicano, al 10 cuentistas dominicanos que son Pedro Enrique Ureña, Pedro Mí, Julia Álvarez, Juan Bosch, Manuel de Cabral, José Joaquín Pérez, Salomé Ureña, Aida Cartagena, Manuel Rueda y Fabio Federico. Aquí tenemos algunos cuentos, cuentos por valores, cuentos por personajes de elementos, cuentos por género, recursos educativos para los padres. Conclusión. Este trabajo nos lleva a ampliar mi concepto sobre el tema señalado. Existen variedad de interpretación de los cuentos, tomando en cuenta el lugar donde está originando la gente incorporar sus conocimientos y los refiere simplemente a los tiempos reales o pasados. Los protagonistas de los cuentos son por lo general de categoría heroica, clasificándose según su importancia en principales y secundarios.
A la vez, el protagonista antagonista de ellos recae en el peso de la trama. Aquí podemos ver la bibliografía, donde se pudo conseguir algunas informaciones sobre el tema. Esta es mi parte. Gracias por su atención. Esperando que le haya gustado.